México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Quinta parte. Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994. El salinato. Sección 4. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Los intereses de la deuda interna enajenaban los activos y agotaban los ahorros conseguidos, mientras que la deuda externa representaba una permanente fuga de capital que impedía el capitalizar a la industria propia. Ni industria ni mercado nacional. La apertura comercial se realizaba tendiente a favorecer la entrada del capital extranjero. Forzada a mantener un estado parasitario que no dejaba de crecer, pero favoreciendo la concentración de la riqueza en una minoría, máxima aberración. Un estado burocrático e ingente, pero entregado a los capitostes, implementando una política económica para la cual la bolsa resultaba preferible a la banca del propio estado. Es más, esta le estorba, por lo que para pronto maquinan su reprivatización. Y desde diciembre de 1986 se había aprobado una iniciativa presidencial que suprimía al Instituto para el Depósito de Valores, un organismo público con funciones de guarda, administración, liquidación, compensación y transferencia de valores. Por igual se procedía a vender acciones bursátiles Somex, la otrora casa de bolsa del Estado, dejándoles todo el mercado a los bolseros exbanqueros empresarios. Que no quedara duda, un gobierno al servicio del gran capital externo e interno, lo que habría de rematarse reprivatizando la banca en el próximo sexenio. Ya para ese entonces, el 20 de marzo de 1987, el gobierno de Miguel de la Madrid había firmado un acuerdo multiinstitucional con bancos extranjeros por el cual se comprometía a no hacer suspensión de pagos ni a declarar moratoria alguna, sometiéndose a las leyes de cortes ubicadas en Nueva York y en Londres, y a renunciar a la propia inmunidad en la enajenación de los bienes de la nación, oro y divisas contenidas en el Banco de México, que se ofrecen como garantía de pago puntual de otro préstamo concedido por 7.700 millones de dólares. El acuerdo también estipulaba que México no abandonaría el Fondo Monetario Internacional ni al Banco Mundial. Seguiría atado a esas lacras financieras, acatando sus consejos, es decir, seguiría ligado a las entidades que promovían el imperialismo monetarista con el aval del establishment norteamericano y europeo. El Banco Mundial, sí, oficialmente denominado Banco Internacional para Reconstrucción y Desarrollo, BIRD, con siglas en castellano, que más que construir y desarrollar, se empeña en deconstruir e infradesarrollar al tercer mundo, en colaboración con el Citibank, firmaba como representantes de múltiples bancos internacionales y garante de pago como intermediario, respectivamente. Por la parte gubernamental mexicana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México se comprometían con el acuerdo, aceptando condiciones excesivas y atentatorias contra la soberanía nacional, lo que a los tecnócratas les tiene sin cuidado. En resumen, la Secretaría de Hacienda contrata el crédito, acepta los términos del acuerdo, firma el acuerdo, da el juicio legal sobre el acuerdo, nombra abogados y agentes procesales, contrata y paga los servicios y bufetes extranjeros, paga los honorarios del Citibank, interpreta y aplica las leyes mexicanas y compromete al país en todos los términos del acuerdo. Somete a México a leyes y cortes extranjeras, renuncia a la inmunidad de bienes nacionales e hipoteca al país por muchos años venideros. En resumen, una verdadera aberración política y jurídica que patentiza la enajenación de una pretendida nación soberana, cuyo gobierno concedido se complace en someterse a la intromisión extranjera con tal de seguir obteniendo préstamos para seguir manteniendo el servicio de la deuda. El propósito de la bancada internacional era el de resguardar sus derechos de acreedor de cualquier incumplimiento, obligando a una nación, o mejor dicho, al gobierno entreguista y autoritario de una nación, a garantizar el cumplimiento de los adeudos
otorgando garantías de pago irrestricto. Los bancos, en consecuencia, exigen que alguien firme como abogado de la nación que contrata, para garantizar que no hay leyes ni situaciones legales internas que anulen la garantía. Dentro de la nación, semejantes circunstancias hubieran exigido por lo menos un debate jurídico que involucrara a todas las instancias gubernamentales que tienen el derecho y el deber de dictaminar al respecto, para enfrentar con claridad constitucional el modo de salir de la emergencia económica y el nuevo tipo de contrato que nos imponen los acreedores de México. Esto representaba la entrega de la nación por parte de un gobierno proempresarial al capital extranjero. En este caso, el capital agiotista que la banca atlántica representa. Nada que consultar, nada que discutir. Aplíquese a fortiori y ocúltese en la medida de lo posible, hasta que sea un hecho consumado. Así opera la tecnocracia mexicana como clase coadyuvante gerencial del gran capital. De manera tal que el acuerdo, el prestatario, y así se trate de una nación entera, no firma, acepta condiciones como una entidad gubernamental soberana, sino en calidad de sociedad mercantil privada, contándose con el aval de la Secretaría de Hacienda a nombre de los Estados Unidos mexicanos, cuyo poder ejecutivo faculta gustosamente la cesión de soberanía o aceptación de cláusulas intransigentes en favor de entidades acreedoras propiamente imperialistas, pasándose por encima de las demás instancias de gobierno legales del Estado mexicano. Contrato neocolonialista a favor de la banca metropolitana que anula la defensa jurídica del deudor. El prestatario no creará ni tolerará que exista, ni permitirá a ninguna agencia gubernamental crear o tolerar que exista ningún embargo preventivo sobre o en relación con ninguna de las propiedades presentes o futuras, incluyendo sin limitación el petróleo, el gas y las propiedades monetarias internacionales o los ingresos del prestatario o de cualquier agencia gubernamental, en cualquier caso, para asegurar o proveer el pago de la deuda externa o de sus intereses. El país hipotecado. Lo que más allá del lenguaje de leguleyos mercantilistas, encubriendo la piratería transnacional, significa la premura por la enajenación de los más preciados recursos naturales de un país soberano, y a pagar en dólares para que les cueste más y se garantice la ganancia como transferencia incrementada al acreedor. ¿Quiénes firmaron en representación del gobierno mexicano? El secretario de Hacienda, Gustavo Petricholi, y José Ángel Gurría Treviño, director general de Crédito Público. Por el Banco de México, Miguel Mancera, director general, y Roberto del Cueto, director de Reglamentos para la Banca Central. Por algo se le conocería a Gurría como el ángel de la dependencia, y por algo hoy en día despacha como dirigente de la OCDE. Trátese de un sometimiento a la injerencia extranjera por vías legales y legítimas, acorde a como el neocolonialismo del capital financiero imperialista lo establece en la etapa neoliberal. Liberalismo a favor del gran capital transnacional. Así opera. En ejercicio efectivo de lo cual, un país como México ha de estar sujeto a las instituciones y reglamentaciones que establecen y rigen los acuerdos monetarios internacionales. Concesiones sumisas a las instituciones imperialistas del monetarismo, implicando que México no puede salir del Fondo Monetario Internacional ni del Banco Mundial, no puede decretar suspensión de pagos ni decretar moratoria, ni siquiera cuestionar la validez del contrato, ni permitir que ningún cuerpo de gobierno, incluyendo la Cámara de Diputados, pretenda invalidar o impedir su cumplimiento. Tal concesión y supeditación renunciando a la soberanía, lo que se impone desde el exterior, garantizándole a la banca atlántica el cobro de ingentes cantidades de dinero en pago de intereses, amortizaciones y garantías. El saqueo de la bancocracia internacional se consolidaba como forma preferente del imperialismo capitalista que se ejerce bajo la égida de los grandes monopolios u holdings que rigen el mercado, acaparando bienes y riquezas, tanto en el norte como en el sur. Actuando el Banco de México como garante de pago, cual indemnización,
se acuerda que el gobierno tecnocrático de manera irrestricta garantice la cesión de bienes y reservas monetarias en caso de incumplimiento de pagos. Como ha sido usado en esta sección, el término propiedades públicas significa propiedades de México, de cualquier subdivisión política o administrativa de México o de cualquier entidad poseída, controlada u operada a nombre o para beneficio de México o de la mencionada subdivisión, incluyendo el oro y las propiedades monetarias extranjeras guardadas por cualquier institución que haga las funciones de Banco Central o de Fondo de Estabilización de Cambios o funciones similares a favor de México. En la expectativa, el cobro garantizado incluye la toma de los bienes más preciados de la nación deudora, lo que está en el fondo de la apropiación de capital ambicionado por la intromisión imperialista. Y para ponerle una cereza al abuso garantizado por la plutocracia septentrional, se acepta la jurisdicción de cortes neoyorquinas y londinenses para resolver cualquier controversia, cediendo soberanía a leyes promovidas por los Estados Unidos y en el Reino Unido. Viéndose obligado el gobierno a presentar el acuerdo con un atraso de un mes y sin dar explicaciones de su proceder autoritario, ni detalles de concesiones específicas y comprometedoras, con un convenio ya firmado, se da cuenta a los otros dos poderes que conforman al gobierno republicano, no teniendo la oportunidad, el poder legislativo, de acceso a él, ni mucho menos de analizarlo, discutirlo y rechazarlo, como debía ser en un país que se precie de hacer valer su soberanía. Pero el mecanismo injerencista de la deuda es endiabladamente efectivo para vencer las defensas nacionales, un caballo de Troya.